El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Es un privilegio para este ministerio poder llegar a cada uno de sus hogares para compartirte la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, que tiene como propósito transformar tu vida, renovar tu mente y cambiar tu forma de vivir. De tal manera que tu vida sea una vida de éxito y de bendición donde estés, donde vayas. Estamos viviendo un tiempo, quizás el último tiempo, los microsegundos en el reloj de Dios. Y digo microsegundos porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y estamos viviendo los últimos momentos de esta existencia. Así que el tema que debemos estudiar y que Dios ha permitido es la venida del Señor. Y hemos venido tocando el día martes, hicimos la introducción, hablamos de primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Estuvimos hablando de Apocalipsis y queremos hoy continuar con una similitud y varias diferencias. Cuando yo leía en la Biblia, andaba confuso en el sentido de que la palabra del Señor habla de la venida del Señor para referirse al arrebatamiento, traslado o rapto y a su segunda venida. Y no podía uno diferenciar. Pero ha pasado el tiempo, ha llegado el estudio, ha llegado el conocimiento, y cuando ya leemos un pasaje, podemos diferenciar si se está hablando del arrebatamiento, el traslado de la iglesia, el rapto, que es lo que está por suceder, o si está refiriéndose a la segunda venida. Ahora hay pasajes que hacen alusión a las dos cosas. Pero vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que en esta hora sea trayendo conocimiento, sabiduría, paz, que sea su Santo Espíritu guiando este estudio y que no sea un derroche de conocimiento, que no sea una información tomada de otros, sino que sea Dios mismo hablando a tu vida. Porque recuerda que tú eres una persona eterna. Tú eres eterno, eres un espíritu eterno, que posees un alma. Tu espíritu tiene un alma. Somos imagen y semejanza de Dios. La imagen es eterna. Dios es eterno. Tú eres una persona eterna. No eres igual a Dios, pero Dios te hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Dios te dio un alma. Por eso cuando el hombre peca, Dios dice, vamos a custodiar el árbol de la vida. El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Pero Dios quiere hoy transformar tu vida. Dios quiere que esa alma tuya, que es la que peca, porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá, sea renovada y transformada por la palabra de Dios. Padre Celestial, venimos en esta noche con acción de gracias. Y venimos a clamar a ti para pedir tu dirección, tu guía, pedir que tu misma presencia sea fluyendo en esta hora sobre cada persona, sea fluyendo sobre cada televidente, sea fluyendo sobre cada oyente que nos escucha, y que tu nombre sea glorificado,
No hemos venido, Señor, a buscar mérito humano. Hemos venido, Señor, a exaltar y glorificar tu nombre. Hemos venido, Señor, en esta hora a pedirte que haya paz en cada hogar donde esta señal llega. Que se vaya toda tribulación. Que salga huyendo toda duda. Que salga huyendo toda nostalgia. Y que ahora mismo tu Espíritu Santo sea trayendo paz, regocijo y alegría a cada vida. Señor, tú vienes por nosotros, pero tú deseas que estemos preparados. Tú deseas que estemos encendidas nuestras lámparas y que tengamos aceite que es tu Santo Espíritu. Que nuestras vidas, Señor, puedan reflejar tu gloria y tu poder. Manifiéstate, Señor, de una manera poderosa y sobrenatural. Mira a cada persona que se encuentra enferma. Reprendemos la enfermedad, la echamos fuera. Reprendemos toda dolencia de los cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, sale ahora mismo todo espíritu contrario, toda enfermedad, toda dolencia, todo lo que no pertenezca y que esté sujeto a la palabra del Señor. Sale ahora mismo de tu vida en el nombre de Jesús. Padre, trae paz a cada corazón. Solo tú puedes dar la paz. Tu palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Solo tú eres el que nos puede dar paz. Solo tú eres el que nos puede dar regocijo. Solo tú eres el que nos puede dar tranquilidad, Señor. Por eso venimos ante ti en el nombre de Jesús. Amén. Una similitud y varias diferencias. Me refiero a una sola similitud, como escribimos en la introducción para las redes sociales. Cuando yo hablo de una similitud que encierra varios aspectos contra la diferencia que hay entre el traslado de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia al cielo y o la segunda venida de Jesús a la tierra y a su pueblo Israel, porque esta es la causa de la confusión. Y la causa de la confusión es que en ambos eventos, tanto en el arrebatamiento como en la segunda venida, el regreso del Señor Jesús es eminente en el final de los últimos tiempos. Hay determinada, se escribe en Daniel, una semana. Esa semana es la que empezará en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero hay dos eventos que sucederán. La diferencia está entre ellos, o la diferencia entre sí, es el trato que se involucra a quienes aparecerá el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús aparecerá por segunda vez. La primera vez vino a los suyos. La Biblia dice, a los suyos vino, pero no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Israel rechaza ese ofrecimiento. Y Dios introduce a la iglesia. Recordemos que aún los discípulos no lograban comprender, y uno de ellos es Pedro. Cuando a Pedro se le da la visión de que vaya y visite a Cornelio, y se le muestra un lienzo, y en ese lienzo habían animales inmundos, y Pedro de una dijo, no, Señor. 3 veces Dios mostró la visión a Pedro, hasta que él le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y llegan aquellos hombres para llevarle a casa de Cornelio. Él no lo entendía en el camino, yo creo que se preguntaba y diría, pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿Será cierto? Llega Cornelio y ve que el Espíritu Santo también desciende
de la misma manera, de la misma forma que descendió cuando ellos estaban reunidos en el aposento alto. Tanto así que los ancianos y los líderes de la iglesia de Jerusalén llaman a Pedro. Pedro, ¿qué has hecho? Y él empieza a demostrarles y a hablarles y a decirles, es que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles como descendió con nosotros. Y viene el testimonio del Espíritu Santo y aquellos hombres quedaron convencidos de que también los gentiles habían sido introducidos en la gracia de Dios y en el evangelio de predicar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que vendrá por segunda vez para arrebatar a la iglesia, para trasladar a la iglesia. Quizás alguien que tenga tanto conocimiento dirá, pero este señor está equivocado. Pero déjeme decirle que la Biblia habla de la venida del Señor Jesús. Habla de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, vemos que la similitud que hay es el regreso del Señor Jesús en el final de los tiempos, por lo cual se ha llamado a ambos eventos en la Biblia por los escritores, por los traductores, los que tradujeron la Biblia, como la venida del Señor. Pero guardan una gran diferencia entre sí por el trato que involucra a quienes el Señor está buscando o tratando. ¿Por qué? Recordemos que Dios ha tratado con el hombre en diferentes eras, tiempos o dispensaciones. La inocencia, la conciencia, el gobierno humano, los profetas, la ley, hoy la gracia. En la ley era a través de la ley y del sacrificio. No se podía acercar nadie a Dios si no había un sacrificio. Hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, no por un sacrificio hecho de un cordero, un animal, sino por el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo. Así que el propósito con el cual Dios viene a llevar a su iglesia es para sacarla del presente siglo malo y el total control del maligno. Hay un tiempo, una semana, 7 años señalados, donde el maligno tendrá total y absoluto control del mundo. Y Dios quiere sacar a la iglesia. ¿Por qué creemos que Dios la quiere sacar? Porque en primer lugar, cuando vino el diluvio, Dios preparó a través de Noé un arca. Y en esa arca debían entrar los justos. Noé, su familia. Y las aguas descendieron, pero el arca estaba cerrada. Hoy creemos que el arca de salvación es Cristo. Y a esta arca entran todos aquellos que deciden creer en su nombre. Porque la Biblia dice, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que entramos en el arca de salvación. La puerta está abierta. La invitación Dios la hace hoy. No por lo que tú hagas o dejes de hacer. Es porque crees en Cristo. Y cuando tienes un encuentro con Cristo, tu vida es totalmente diferente. Así que el Señor Jesús viene por su iglesia. Esta nace ante la negación de Israel en aceptar a su Mesías el Salvador. Hoy en Israel se pregona 7 días
de las 24 horas el regreso del Mesías. Hoy en Israel se ora, los rabinos, por el regreso del Mesías. Esto quiere decir que debe suceder el rapto, porque no puede venir el falso Mesías sin que la iglesia haya sido arrebatada. Hay personas que creen que va la iglesia a pasar por la gran tribulación. Déjeme decirle que la iglesia, Dios la compró a precio de sangre. Y por eso se llama un periodo de gracia. Algo que tú recibes que no mereces, pero que a Dios le plació entregarlo a través de Jesucristo. Él pagó el precio que tú debías merecer y lo pagó. Su propia vida. Pero también el Señor volverá por segunda vez a juzgar y señorear, reinando como rey y señor sobre la nación de Israel, que no es la iglesia, y ahí empezará el milenio. Similitudes. Número 1. Cuando yo hablo de similitudes, hablo de una similitud que encierra varios aspectos que son y tienen que ver en cuanto a la presencia del Señor Jesús en ambos eventos, aunque los estudiosos, comentaristas y ministros hablamos y le damos para hablar del rapto, el levantamiento de la iglesia, el traslado de la iglesia, para diferenciarlo de su segunda venida a la tierra, a reinar como rey. Es muy diferente la una a la otra. Se usa la palabra arrebatamiento, rapto o traslado, porque Jesús compró su iglesia. La compró a precio de sangre. Pero cuando yo hablo de similitud, porque tú cuando lees la Biblia encuentras la venida del Señor o su segunda venida. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Cuando alguien lee, dice es que la venida del Señor, cree que se está refiriendo a la instauración del milenio. No. Ya lo vamos a ver. Mira lo que dice la Biblia en Mateo, capítulo 24, versículo 29 y 30. Y hay un título que dice en su Biblia, Reina Valera, la venida del Hijo del Hombre. Y hay una serie de textos como Marcos 13:24, Lucas 21:25. Pero dice Mateo, capítulo 24, versículo 29 y 30. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo número 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora te estoy hablando acerca de la venida del Hijo, que se refiere en la Escritura tanto al arrebatamiento, rapto o traslado, como la segunda venida. Mateo 24, 37 y 38. Dice, porque como en los, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo
del hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hay una similitud, y este pasaje va en dos direcciones. Habla de la iglesia y habla del pueblo de Israel. Hablo de la similitud en cuanto a la forma en que vendrá, porque muy claramente la instrucción que dieron los ángeles a los discípulos y a aquellas personas que estaban el día que el Señor fue llevado al cielo, que fue arrebatado, se les dijo lo siguiente. Jesús les habla y les dice, y les dijo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 7 al 11. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, o sea, arrebatado, raptado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué recibió al Señor? Una nube. Dice, una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Aquí hay una doble aplicación de este versículo de Hechos, capítulo 1, versículo 11. Y hay una doble aplicación porque Dios le está hablando a los judíos o los ángeles. El Espíritu Santo está hablando a los judíos porque les dice varones galileos. Les dice, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Doble aplicación porque se le habla a los judíos. El pueblo judío espera su Mesías. Vendrá primero un falso Mesías. Pasarán 7 años. Pasados los 7 años, vendrá Jesús de Nazaret, el Mesías. Todo ojo lo verá. Pero también este pasaje tiene una doble aplicación, porque Dios le habla a los galileos, pero estos galileos habían creído en Jesús. Como creyeron en Jesús, se constituyen ¿en qué? En creyentes. En personas que creen. Al creer, Jesús les promete volver por ellos, porque se fue a preparar una morada para que donde Él esté, ellos también estén. Ahora, ¿qué dice Hechos 1:2? Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dios escogió, sí. ¿Les prometió a ellos volver? Sí. Entonces, similitud, la venida de Jesús. La Biblia habla de la venida de Jesús, habla de la venida del Hijo del Hombre, habla de la venida del Señor. Y se habla para referirse al retorno de Cristo por su iglesia
donde no todo ojo lo verá, y para referirse a la segunda venida a la tierra, hoy, donde todo ojo lo verá, y hoy los judíos anuncian la venida de ese Mesías. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 7, versículo 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Recuerde que Juan el apóstol, cuando habla de la segunda venida, dice que sale una espada aguda. El apóstol Pablo también está diciendo que habrá y destruirá, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. La espada. Hoy tu Biblia es la espada. Es la espada para que tú seas regenerado. Es la espada para que tú seas transformado. Es la espada para que tú puedas defender tu mente, tu alma, y que puedas estar seguro de que ningún principado ni potestad podrá hacerte daño. Ahora, se habla de que ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Y mira lo que dice Romanos 11:25, porque la palabra clave aquí es el misterio. ¿Cuál misterio? Es el que habla el apóstol Pablo. Porque él habla de misterio para referirse a la iglesia, pero también habla de misterio para referirse al inicuo, a la maldad. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra misterio significa propiamente lo que está oculto, escondido o desconocido. La iglesia estuvo oculta, escondida, y no se manifestó al pueblo judío hasta el rechazo de Jesús. Una vez hubo el rechazo, se da muerte al Mesías, es subido al cielo, desciende el Espíritu Santo, es que la iglesia comienza a manifestarse. Y muy claramente lo dice el apóstol Pablo. Ahora, en el Nuevo Testamento especialmente se refiere a las verdades o doctrinas que Dios había reservado y que no había comunicado antes. No significa, como ocurre a menudo entre nosotros, que hubiera algo que no pudiera ser entendido o inescrutable en la naturaleza de la doctrina misma, porque comúnmente era perfectamente clara cuando se daba a conocer. Algo que nos llama profundamente la atención es porque en la genealogía de Jesús aparece Rahab, la ramera, la prostituta, la que ayudó a liberar a los 2 espías cuando fueron a Jericó, porque Dios estaba manifestando su gracia, y no solo su gracia para con Israel, sino también para con los gentiles. La misma Ruth. Así que este misterio que habla aquí el apóstol, porque dice, por lo tanto, la doctrina de que la división entre los judíos y los gentiles debía romperse, se llamó misterio, porque había estado oculta hasta los tiempos de los apóstoles y luego fue revelada plenamente por primera vez. Mire lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio,
y la predicación de Jesús, según la revelación del misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos. Mira lo que dice ahora el 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que la doctrina que el apóstol estaba afirmando era una doctrina que hasta entonces había estado oculta o no se había dado a conocer. No quiere decir que hubiera algo que no pudiera ser entendido e incomprensible. No, sino que hasta ahora no se había dado a conocer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya está corriendo, sí. ¿Se ha manifestado claramente a nosotros? No. Porque solo hay, dice la Biblia, hay quien al presente lo detiene, que no deja manifestar plenamente el anticristo. ¿Qué es? Porque ya está la heredad en el Monte de los Olivos. Ya está el aceite, que es un aceite especial. Ya está el candelero de una sola pieza. Ya está el altar de bronce. Ya están los sacerdotes de la tribu de Leví. Ya está la vaca para el sacrificio. Hace mucho tiempo se había extinguido. Es una vaca especial. Ya está. Ya está todo listo y preparado. Ya está Israel clamando la llegada del Mesías, porque para ellos traerá paz. Pero la paz ya vino. El Mesías ya vino. Entonces, ¿quién está deteniendo ese misterio? Eso que oculto o ocultado, que no es algo que no se pueda entender, pero que no se ha manifestado. Porque una vez es quitado, muchos dicen que es la iglesia, otros dicen que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no puede ser quitado porque si no todo sería un caos, porque el Espíritu Santo es el que embellece, el que sostiene. Siempre el Espíritu Santo se ha manifestado desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, lo que más probablemente, lo de la mayoría de comentaristas, pastores, tendemos es a decir la iglesia. La iglesia es la sal de la tierra. Tú eres una bendición. Donde tú te pares, eres bendición. En tu casa, eres bendición. En el trabajo, eres bendición. Quizás no te has dado cuenta o no lo has notado. Pero tú eres una bendición. Y hasta que no sea quitado, no se puede manifestar. Entonces se manifestará aquel inicuo. O sea que es necesario que la iglesia sea raptada, que la iglesia sea llevada para que pueda venir el anticristo. Sí. Si tú no lo quieres creer y quieres quedarte veraneando 7 años, donde habrá un descontrol satánico y perverso, porque la falsa paz la trae el maligno con su poder de engañar. Imagínese si alguien hoy, un cristiano teniendo el Espíritu Santo siente cosas, ¿cómo será cuando la iglesia sea quitada? El misterio de la iniquidad parece referirse aquí a alguna depravación oculta o ocultada, alguna forma de pecado que está obrando secretamente
silenciosamente y que aún no se ha desarrollado. El apóstol está hablando porque tiene una experiencia muy grande acerca de la iniquidad. ¿Por qué? Porque cualquier fuente secreta de iniquidad en la iglesia, cualquier cosa que tendiere a corromper su doctrina y a destruir la simplicidad de la fe del evangelio, porque muchos hablar de gracia lo asocian a uno con peque libremente. No, porque la gracia no es una doctrina, es una persona, Cristo el Señor. Así que en el tiempo del apóstol funcionaba. ¿Y cómo se detectaron esos elementos corruptivos que estaban permeando a la iglesia, pero que no eran manifiestos, sino eran controlados? En los días del apóstol existía lo siguiente. La idolatría se había infiltrado en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ya había llegado la idolatría. Había llegado la humildad voluntaria y la adoración a los ángeles. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Dos ejemplos. Existían contiendas y divisiones, 1 Corintios 3:3. Existía adulteración y manipulación de la palabra de Dios, 2 Corintios 2:17, 2 Corintios 4:2. Existía ganancia de piedad, enseñaban de cosas por ganancia deshonesta. Y eso sí se ve en la iglesia, 1 de Timoteo 6:5, Tito 1:1. Se hablaba de una vana observación de fiestas, Gálatas 4:10. Se hablaba de una vana distinción de comidas, 1 Corintios 8:8. De un descuido del cuerpo, Colosenses 2:24, etcétera, etcétera. Así que habían elementos corruptivos que no se podían seguir manifestando ni dejar porque había algo que lo detenía o lo detiene: la sana doctrina. Y el apóstol atacaba. Y como atacaba, pues también era atacado. Ahora dice, solo que no se permite, o el que hasta ahora no lo permite, o lo detiene. ¿Quién obstaculiza o restringe? Porque esta misma palabra, leámoslo nuevamente, 2 de Tesalonicenses 2:7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Este es un género neutro. Se hace referencia al mismo poder restrictivo, al poder de la palabra de Dios, que es la que detiene la perversidad, porque cuando empieza a haber perversidad, Dios envía a sus hombres a hablar y a amonestar. Así que este poder está bajo el control de un individuo. Con certeza no te puedo decir. ¿Era algún poder que operaba, que frenaba las creencias corruptibles? Entonces existen y impedía su pleno desarrollo, que iba eliminando este periodo. Dice la Biblia, lo dejará hasta que sea quitado del camino. Entonces será un control eficaz de la corrupción, impidiendo su pleno desarrollo. Cuando sea quitado, entonces el hombre de pecado y el inicuo aparecerá. Si hoy hay hombres de Dios que te hablan la verdad, que te enseñan la verdad, ¿cómo será cuando sea quitado todo este conocimiento
y el temor y los hombres de Dios que te hablen? ¿Cómo tú podrás encontrar en el periodo de la tribulación paz y sosiego, esperanza, si no la va a haber? Mi mensaje no es de temor. Mi mensaje es que tú te revises. Nos preocupamos por la casa, por el carro, nos preocupamos por todo lo material. Pero tú te has preocupado por tu vida espiritual. Si el Señor viniera hoy, ¿tú estarías dispuesto a irte con Él? Si el 99% tuyo son las redes sociales, es el celular, es el computador. Tú hoy pasas y todo mundo tiene su cara agachada y su dedo. Y han desarrollado el dedo de tal manera que le han hecho un ejercicio que duran horas y horas pegados a una pantalla. ¿Estás preparado? ¿Cuál es tu tiempo de oración? ¿Tu tiempo de la lectura? ¿Cómo puedes renovar tu mente? ¿Cómo? Si hoy es duro predicar el evangelio en varios países porque te decapitan. Ya en Colombia han sacado una ley donde quieren el gobierno avalar a los pastores. El gobierno colombiano ya están abriendo inscripciones. Y resulta que quien lo avala a uno es Dios, no un Estado. Pero ya lentamente comenzó el Estado a empezar a reprimir. A reprimir. En algunos lugares es prohibido hablar del Evangelio. Mucha gente que no comparte la fe, tú le hablas de Dios y es una ofensa. Pero uno sí tiene que escuchar cuánta basura ellos quieren hablar. Reflexiona. Otra similitud que encontré es la nube. Punto 1.2. No se puede negar que esta descripción es aplicable al arrebatamiento, traslado o rapto, como también a la venida del día del juicio o la segunda venida de Cristo. Se habla en las nubes del cielo. Ambos eventos se habla de las nubes del cielo. Recordemos en primer lugar que el Señor ascendió en una nube, Hechos 1:9. Y también los ángeles dijeron que regresará de la misma manera que subió. Las nubes del cielo no denotan las nubes como las vemos, sino muchos comentaristas dicen que es la parte que encierra el cielo o el firmamento de nuestra vista. Mire lo que dice la Biblia nuevamente en Hechos 1:9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. He aquí vienen las nubes. Es decir, el Señor Jesús, cuando regrese, vendrá acompañado de nubes. Esto está de acuerdo con la representación uniforme con respecto al regreso del Salvador. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Dónde aparecerá? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea, la señal del Hijo del Hombre. Se habla de la destrucción. Se habla de que todos los incrédulos podrán ver cómo se derrumba su destrucción. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 24:3. Porque el Señor les está hablando en el capítulo 24 a los discípulos
y ellos están inquietos y le dicen. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dios o Jesucristo les está hablando de la señal de su venida y del fin del mundo. En su respuesta hace referencia a ambos eventos y su lenguaje puede considerarse descriptivo a ambos. Él les está hablando de la destrucción de Jerusalén. La señal o evidencia de su venida se encontró en el cumplimiento de estas predicciones. Habla del fin del mundo. La señal de su venida será su acercamiento personal con la gloria de su Padre y los santos ángeles. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice el versículo 27, Lucas 21:27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Todos lamentarán, es decir, todos los pueblos lamentarán la venida del Hijo de Dios. La causa del lamento es que en el día del juicio será principalmente aquellos que mirarán que habían rechazado al Salvador y que ellos mismos, por su rechazo, ellos mismos merecen, ellos mismos dicen la condenación. Juan 19:37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y Zacarías 12:12 dice, y la tierra lamentará, cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Ahora, dice la Biblia que el Señor vendrá y se manifestará en el cielo. Mateo 24:64. Estamos hablando de las nubes, la similitud para ambos eventos. Jesús le dijo, Mateo 26:64. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y otro pasaje está, Mateo 26, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. Las nubes son símbolos apropiados para hablar de la majestad y a menudo representa a Dios apareciendo de esta manera. Vuelvo y le repito, las nubes, porque Él vendrá en ambos eventos, en el rapto, traslado o arrebatamiento. Dice la Biblia que vendrá y se sostendrá. No todo ojo lo verá, sino la iglesia será arrebatada. Entonces simboliza majestad y a menudo representa a Dios apareciendo de esta manera. Éxodo 19:18. Por eso a ambos eventos, tanto el rapto como la segunda venida a la tierra, vendrán las nubes, porque es un símbolo de majestad y representa a Dios apareciendo de esta manera. Éxodo 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Otro pasaje para hablar de la majestad y cómo Dios aparece o hace su aparición. Salmo 18:11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Isaías 19:1 dice, profecía sobre Egipto.
Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Así que vuelvo y te digo, la nube significa gloria, significa la majestad de Dios, y él hace su aparición de esta manera. Última similitud, porque el tiempo corre. Se habla del final de los tiempos. Tanto el arrebatamiento como la segunda venida, en su similitud, será para el final de los tiempos. Dice la Biblia, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, ¿cuándo va a suceder esto? En este tiempo. En este tiempo. Dice la Biblia, Mateo 24, 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Por ello, cuando tú leas, no te dejes mover, porque muchas personas están enseñando que el rapto va a suceder a la mitad de la gran tribulación. Varios pastores enseñan, esto es un error. Otros están diciendo que conjuntamente con la venida del Señor, Él viene a tomar a Israel. Una vez baja, dice que los cristianos van a subir y que van a ser transformados y que ellos a su vez vienen con el Señor. Error. La Biblia dice, la Biblia enseña, y eso lo vamos a ver, vamos por partes, que cuando la iglesia sea arrebatada, que es el evento que estamos esperando, podrá suceder hoy o mañana, podrá pasar este año, quizás no iniciemos el otro, no lo sé, pero vendrá el arrebatamiento. El arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia, la lleva al cielo. En este tiempo, en la tierra hay una semana, 7 años, en el cielo estaremos ante el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Luego descenderemos con el Señor, segunda venida. Él vendrá sobre Israel, vendrá a la nación de Israel, en Jerusalén establecerá su reino, se mostrará como rey, señor, pero entrará a juzgar. Y todos aquellos que no le aceptaron lo verán. Mientras en el cielo estamos en el tribunal de Cristo, acá en la tierra está el periodo de la paz falsa. Mientras estamos en las bodas del Cordero, aquí en la tierra será la gran tribulación. Mi llamado es, ¿estás preparado? ¿Tu mente está siendo renovada? ¿Estás viviendo qué evangelio? ¿Un evangelio cómodo? ¿Un evangelio chévere? ¿Qué evangelio estás viviendo? No estamos tratando de sembrarte pánico y temor. Te estamos haciendo consciente de que necesitas renovar tu mente para que tu mente, una vez sea renovada, sea transformada, sea cambiada y puedas vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Mucha gente está esperando irse al cielo para allí vencer. No, tú tienes que vencer en la tierra. El Señor Jesús
tuvo que venir a la tierra. De hecho, hace muchos años aprendí la siguiente lección y con ella quiero cerrar. Las cosas de la tierra se deben arreglar en la tierra. Tu salvación es en la tierra. Tu momento de aceptar a Cristo es en la tierra. Vencer tu enfermedad es aquí en la tierra. Vencer tu ruina es aquí en la tierra. Es aquí. Y las cosas del cielo se deben arreglar en el cielo. Una vez Jesús muere, sube al cielo, se presenta al Padre, se sienta a la diestra de Dios. Eso dice la Biblia. Pero la diferencia y el secreto está en que cuando la tierra clama al cielo, el cielo envía la respuesta. Nuestra respuesta viene del Señor. Sí, en la tierra tenemos que hacer cosas, pero la respuesta viene del Señor. Este es el ciclo del agua. El agua primero tiene que subir, ¿sí o no? Se evapora, se condensa en las nubes, ¿sí o no? Y luego hay un proceso de nuevamente volver a caer, eso se llama la lluvia, en otro lugar. Desciende, sube en vapor, es condensada, pero el cielo vuelve y la envía a otro lugar donde se necesita y allí desciende. Así es la respuesta de Dios, pero necesitas recibir a Cristo aquí en la tierra. No esperes, es que el último momento, habrá un último momento. Todo el mundo vive asustado, inquieto. No, no podemos inquietarnos por todo lo que está sucediendo. Debemos confortarnos, alentarnos, porque nuestro Señor está muy pronto a regresar. Israel ya cumplió 75 años, una generación, o 4 generaciones. Se me borró el cassette. Israel cumple 75 años. Creo que es una generación, porque la Biblia dice, no pasará esta generación. Ya estamos a tiempo, a minutos, a segundos. Pero la iglesia quiere que le hablen de cash, de plata. Pastor, que hable este tema no sirve porque no es un hombre que me represente entrada a la iglesia. No es un hombre que imparta el poder de Dios. Y no es un hombre... Pero déjame decirte que la palabra es la que nos renueva. A veces comete unos errores doctrinales de interpretación. Y solamente cuando tú sometes tu mente a la Biblia, comienzas a captar y a entender. Así que yo te invito hoy. ¿Estás preparado? Cristo viene. Maranata. En cualquier momento. Si tu vida está preparada, si tu vida está de acorde a la palabra, seremos arrebatados. Si en tu vida hay algo, porque hay gente que se preocupa por perder su salvación, pero quizás no la han encontrado. Hay gente que se preocupa, perdí o no perdí mi salvación. Tú no te has preocupado por renovar tu mente, que es tu mente la que te engaña, es tu mente la que te hace flaquear, es tu mente la que tienes que llenar de la palabra de Dios. Por eso dicen que la Biblia lava la mente de la gente, es cierto. La Biblia te lava, cerebro, te lava para que todo aquello que no es de Dios se quite y tú puedas gozar de la paz de Dios. Muchas gracias por su tiempo y espero que esta predicación sea de bendición. Y si Dios lo permite, el martes hablaremos ya de las diferencias puntuales para cerrar este tema del arrebatamiento versus la segunda venida. Estaremos puntualmente tocando. El arrebatamiento será así,
la segunda venida será así. Ya tocamos el día martes lo que hablábamos acerca de el contexto de los pasajes de Primera de Tesalonicenses y de Apocalipsis. Hoy te hablé de las similitudes, pero ya el día martes te hablaré, si Dios lo permite y no ha venido, de el arrebatamiento, diferencia contra la segunda venida. Muchas gracias por su tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.